sistema muchísimo más rico y efectivo en tutela de derechos en el ámbito de la responsabilidad civil. Otra cosa que quisiera que noten es que la responsabilidad civil incentiva actividades económicas o las desincentiva. Incentiva actividades económicas cuando, por ejemplo, las reparaciones son minúsculas. En los 80, si yo atropellaba a una persona, me decían que tenía que reparar a la familia con 3.000 soles. Para pagar en partes. Vida humana, 3.000 soles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro parque automotor recién se estaba desarrollando. Porque no teníamos muchos vehículos. Porque no teníamos normas de tránsito como hoy día desarrolladas. Teníamos unas carreteras que en realidad dejaban mucho que desear. Entonces, debido a que se estaba desarrollando nuestro parque automotor, probablemente los jueces hayan sido muy permisivos. Lo propio ocurrió con la actividad aeronáutica. Cuando el primer avión se estrelló sobre la Tierra, las indemnizaciones de esos pasajeros fueron minúsculas, porque si hubiera puesto una indemnización significativa, la actividad aeronáutica no se hubiera desarrollado. ¿O sí? Igual podemos hablar de toda actividad que recién está desarrollándose. Por ejemplo, de la industria de bebidas gaseosas, que hemos conversado al principio de esta clase, que tenga esos componentes químicos para estabilizar colores o sabores de estas bebidas. Evidentemente se ha permitido porque yo quiero incentivar esa actividad, ¿no es cierto? Si yo quisiera hacer una labor de mayor fiscalización, demandaría una responsabilidad civil por aquellas personas que sufren los efectos negativos de este bromato, y me tendrían que indemnizar. Seguramente si hoy día yo demando eso, la indemnización sería minúscula. Pero conforme pase el tiempo, esa indemnización va a ser mucho mayor porque se supone que va a tener mayores precauciones. ¿No ven que ahora ya sabe que eso ocasiona daños? Lo propio ocurre con el asbesto. El asbesto en los 70, o el plomo en los juguetes, no era conocido que causaba cáncer o causaba unos tipos de autismo. Hoy día se sabe. En ese momento que no se sabía, la indemnización iba a ser mínima. Hoy la indemnización va a ser significativa. Entonces va a depender del momento histórico en el desarrollo de una actividad económica en que nos encontremos para que esta vía responsabilidad civil sea alentada con pequeñas indemnizaciones o sea desalentada porque entendemos que ya tienen la tecnología suficiente para tener precauciones. Imagínense poner 1 millón de soles a alguien que le corre la pierna equivocada en el año 1900, cuando apenas había hospitales en el Perú. ¿Ustedes creen que había incentivos para que sigan construyendo hospitales? No. Pero hoy que tenemos una gran cantidad de hospitales públicos y recursos, ya podemos colocar 1 millón de soles por una pierna equivocadamente amputada, porque tenemos los recursos para poder no solo indemnizar a la víctima, sino tomar mecanismos de prevención para que no ocurra. Y eso me lleva a esta última parte para permitir su pregunta de su compañera, pregunta final. En Estados Unidos se habla del fenómeno de los daños punitivos. Los daños punitivos se refieren a aquellos supuestos en el cual la Corte Suprema Americana, además de conceder al demandante una indemnización por daño emergente, lucro cesante, daño a la persona, daño al proyecto de vida, daño psicosomático, daño a los derechos fundamentales, todo. Además de eso, le suma un plus, porque quiere desalentar una actividad económica que está siendo desarrollada de manera inadecuada y que es perjudicial no solamente para esa persona, sino para la sociedad. El caso más famoso es el de la industria automotriz. Hace muchos años, una empresa automotriz tenía un vehículo que tenía un defecto. Este es un caso real, no es un caso inventado. El efecto era el siguiente: si a determinada velocidad tú colisionabas con la parte trasera del vehículo, este se incendiaba y explotaba. Y obviamente las personas que estaban adentro sufrían lesiones graves, ¿sí? La empresa tuvo la opción siguiente: retiremos a todos los vehículos y reparemos.
pero eso es un costo bastante grande. ¿Qué pasaría si solamente nos conformamos con indemnizar a aquellos que reclamen por los daños y perjuicios que genere ese desperfecto en el vehículo? Echaron pluma y dijeron, más barato nos sale eso, porque devolver toda la flota a nivel mundial que ha sido distribuida a nuestra matriz es muy costoso, ¿no? Flete de barco, etcétera, etcétera, y devolución del importe al comprador es una pérdida bárbara. Mejor indemnizamos a aquellos que sufren daño. Entonces, el primer caso, la Corte Suprema Americana devuelve el importe del vehículo, $34.000, entre gastos de taller y todo. Luego viene otro caso. Bueno, seguramente otro es perfecto o similar, $34.000. Luego otro, y entonces se da cuenta que la empresa, porque el proceso judicial se nota, ya conocía la existencia de perfecto y había dejado que esos vehículos iban a circular. Entonces, al próximo caso, dice $34.000 para la víctima. Pero además, $3 millones por daños punitivos. Pero ¿cómo el vehículo no vale $3 millones? Sí, ya sé, pero es daños punitivos porque quiero desincentivar esa conducta. Esos daños punitivos van a disminuir si toman medidas reparadoras, disminuirán. ¿Como cuál? Que los vehículos que tienen desperfecto vuelvan al taller a ser reparados. Eso sentó un precedente fundamental en la historia de la industria automotriz. A partir de ese momento, cuando su foquito falla, cuando el freno le falla, cuando la palanca le falla, llega un comunicado a su casa y dice, por favor, a nivel mundial, no solo en su casa, traiga su vehículo que tiene un desperfecto y nosotros gratuitamente vamos a reemplazar la pieza que está fallando. No lo hacen porque son buena gente, lo hacen por este célebre caso donde la industria automotriz sintió el golpe de los daños punitivos y ese mensaje de alguna forma se difundió en el mercado y no tenía que sancionar a todas las automotrices, sino ya fue una práctica común que cuando haya desperfectos retorna el vehículo a ser reparado. ¿Sí? Esa es la historia de los daños punitivos en la industria automotriz y con ello ponemos fin a esta clase. Cuídense. Su pregunta.